¿Esta es una iluminación que resuelve un problema de luz o es una iluminación que decora, maximiza, engrandece un mueble, una zona o una zona de paso? Si uno analiza cuánto llevamos utilizando profundamente la iluminación en las cocinas, pues todos recordamos ese fluorescente. Era horrible. Hacía la función, y ahora ya la iluminación no es como, bueno, coloco una luz en la cocina y otra en el salón. Ahora se tiene que ver todo como un global. La gente tiene obsesión por unificar la tonalidad de todas las iluminaciones y eso es un gran error. Es un gran error porque cada una tiene una funcionalidad y debe estar hecha de una manera totalmente distinta. Y lo interesante quizá de una luz es que no se vea. Y dices, hombre, pero ¿y una luz no se va a ver si la luz como luz ya se ve, no? Bueno, pues que pase tan desapercibida que no sea protagonista, sino que veas que hay algo que queda bonito y casi no sepas ni de dónde viene la luz. La luz no debe tener jamás protagonismo, ¿no? Es decir, es algo que te debe hacer parecer que la estancia es más agradable, que el mueble es más bonito, que la encimera es más bonita, que tú puedes trabajar cómodamente sin sombras, pero que no se vea por ningún sitio. La iluminación decorativa es ese nexo entre la cocina y el salón. Yo no sé por qué, pero yo ya no salgo de mi salón-cocina, ¿no? Buenas tardes, Dani. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, estamos como sabes, que te hemos enseñado un poco ya, en el showroom que hemos montado en Cucineoggi. Estamos súper orgullosos de tener por fin una sala de muestras tan representativa como esta y encantados de tenerte aquí con nosotros, que bueno, para quien no te conozca, aunque te conoce todo el mundo, te presento Daniel Colino, el gerente de CJR Cocinas, más conocido como cocinólogo, que más adelante me explicarás un poco qué significa eso, aunque yo te sigo desde hace mucho tiempo y lo he visto en tus vídeos, pero me gustaría que me lo expliques en persona. Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. Oye, fantástico. Estamos súper cómodos aquí. Habéis preparado un set muy chulo. Es una pena porque por grande que hacéis el showroom, nunca va a entrar todos los productos que tenéis. Cierto. Así que aquí hay una representación que me ha gustado mucho. De hecho, yo he creado contenido aquí y ha quedado súper bien. Y creo que todavía hay algún vídeo que está por llegar, ¿no? Uy, Alguna cosita más veremos, hay ¿no? Hay muchos. Bueno, te tenemos hoy aquí como experto profesional dentro del canal y el sector del mueble de cocina, como decía, todo el mundo te conoce, pero hoy nos vamos a centrar en una conversación muy concreta que yo siempre he dicho que es el gran desconocido o el último en el que nos fijamos, pero que tiene una gran relevancia en la cocina, como es la iluminación. Me gustaría tratar un poco contigo más a fondo cómo resolvéis la iluminación en las cocinas, cómo lo hacéis, proponeros productos que nosotros trabajamos, la forma en la que nosotros vemos la iluminación, que compartamos todas esas ideas. Pues me parece muy interesante el tema porque en realidad, si uno analiza desde cuánto llevamos utilizando profundamente la iluminación en las cocinas, pues todos recordamos ese fluorescente que se vendía al principio, ¿verdad? Totalmente. Que venía detrás de la cornisa. Era horrible. Pero hacía la función, Amarillo. ¿no? Hacía la función, Sí. y esto es importante, y sobre todo en el mundo de cocina que nos movemos ahora, ¿no? Si uno contextualiza y analiza la situación, ahora sabemos que la mayoría de nuestras cocinas son cocinas que de alguna manera están unidas o semi-unidas al salón, y ahora ya la iluminación no es como, bueno, coloco una luz en la cocina y otra en el salón. Ahora se tiene que ver todo como un global. Por eso yo creo que hay tanta iluminación tan diferente y esto no va de voy a colocar todo lo que me gusta. Hay que saber poner la iluminación en su punto exacto. Vamos a hacer una primera división muy general de cómo yo al menos entiendo la iluminación, ¿no? Hay una iluminación técnica, es decir, que sirve para algo, y hay una iluminación decorativa, ¿vale? En algunos casos se cruzan o tienen las dos funciones, Cierto. pero realmente cuando empiezas a pensar en la iluminación de una cocina, lo primero que te tienes que plantear es eso. Por lo menos nosotros lo hacemos en el estudio. ¿Esta es una iluminación que resuelve un problema de luz o es una iluminación que decora, maximiza, engrandece un mueble, una zona o una zona de paso? Y ahí ya, una vez que sabes para qué lado tirar, ya empiezas a investigar más, ¿no? Ya empiezas a diseccionar más los tipos de iluminación que hay. Totalmente de acuerdo. Siempre dividimos totalmente la cocina. Hay que partir de la base de que no deja de ser un laboratorio o un taller como pueda tener un relojero, es decir, estás manipulando alimentos. A quien realmente sea muy cocinitas, que todos los que te siguen a ti seguro que lo son, y le guste cocinar y disfrute con ello también, pues no deja de, pues eso, de ser un taller donde estás preparando algo que necesitas ver con claridad, necesitas manipular con claridad. Entonces siempre distinguimos claramente una iluminación que es fundamental, que llamamos iluminación de trabajo. Que para que todo el mundo lo entienda, pues es la iluminación que va debajo de los muebles altos normalmente, si es que hay muebles altos, pero bueno, la iluminación que te está enfocando, que te está iluminando toda la encimera donde preparas la alimentación.
Luego hay una iluminación que es interior de mueble, que es la gran olvidada, porque la gente lo interpreta como un lujo y hoy en día un LED es un producto que para nada es caro y te hace identificar cuando hablas de un armario, que encima ahora habéis puesto de moda en general en los estudios y sobre todo en los de nivel medio, medio más alto. Y a mí me encanta el tema de los armazones en antracita, en oscuros, colores más oscuros, más acogedores, ¿no? Entonces, el poder tener iluminación interior de mueble también es una forma de iluminación de trabajo que hace que sea muy cómodo. Y luego, efectivamente, está la tercera tipología, que puede ser un poco más accesoria, que es la iluminación decorativa. A mí me gustaría ahora, dentro de cada bloque de estos importantes que hemos desarrollado, de iluminación de trabajo, interior de mueble y decorativa, que me des tu opinión. ¿Cómo resolvéis todas esas tipologías? Si metéis iluminación encastrada, indirecta, ¿cómo lo hacéis, Dani? Me interesa mucho. Bueno, pues por seguir un poco todo el desarrollo, que además lo has explicado muy bien y lo has segregado muy bien. La primera iluminación, la necesaria, ¿no? La que colocamos debajo del mueble. Aquí ya, con vosotros, ya hay más, porque yo he visto, por ejemplo, linieros que ya van en el entrepaño y ya ni tan siquiera tienes que colocarlo debajo del mueble. Luego hay algo muy interesante y es que todos los sistemas de iluminación, o muchos de los sistemas de iluminación, traen consigo las tomas de corriente, porque ¿qué sería de una cocina sin enchufes, ¿no? Sin las tomas de corriente? Eso también es un tema interesante. Eso nos da para otro podcast. Que incluso me gustaría ahí dejarlo. Y luego nosotros cuando colocamos la luz en un mueble alto, o sea, a mí me gusta que esté al menos en la mitad. Si va encastrada dentro del mueble, me gusta que esté como en la mitad, justo del mueble alto, de la mitad para adelante, para conseguir dar ese baño al máximo punto de la encimera. Luego, como solución, el colocar una tira de LED, lo que es colocar una barra de LED en la parte de atrás, me gusta mucho, que también la he visto aquí en el showroom, una pieza que tenéis que viene como a 45 grados, entonces proyecta toda la luz sobre la encimera. Y es que de verdad, o sea, hay en una zona como el fregadero, no sé si a ti te pasa en casa, el fregadero, te pones a limpiar una carne, un pescado, o no, o simplemente a meter la vajilla para el propio lavavajillas, tener esa luz de apoyo, para mí es que es fundamental. O sea, esto ya lo decías bien al principio, esto ya no es un lujo, esto ya no es querer que las cocinas sean muy bonitas, sino es una cosa completamente necesaria. Es una necesidad, totalmente de acuerdo. Lo que has dicho del haz de luz cuando abre y tal es muy interesante. Hoy en día yo veo todas las cocinas que enseñas en tus redes, que como te decía te sigo y veo todo con mucho interés. Y me llama mucho la atención porque queda espectacular todas esas traseras, el entrepaño entre el mueble alto y el bajo que se hace con materiales porcelánicos muy llamativos, muy conseguidos. Y hay veces que esa iluminación hace que eso se realce muchísimo más. Se hacen unos efectos escenográficos que son espectaculares. Cambia totalmente la percepción visual de la cocina. Qué bonito. Yo creo que aquí hay que mandar un mensaje, además, un mensaje bastante claro, y es que uno cuando elige la iluminación de su cocina no tiene por qué tener, ¿cómo voy a explicar esto? No tiene por qué tener el mismo tono de luz en todas las luces que se coloquen en la cocina. Y supongo que estarás de acuerdo que para la zona de trabajo se puede utilizar una luz un poco más blanca, más fría. Para la parte superior decorativa nos iremos a una luz cálida. Para la estancia en general nos iremos a una luz cálida completamente. Y algo que es muy importante, que a mí me preguntan muchísimo por redes, oye Dani, dime algún truco para iluminar bien la cocina. Bueno, pues realmente el único truco que hay es que las luces se enciendan independientemente. Y esto parece demasiado obvio, pero no vale de nada tener muchas luces que de repente todas se den a la vez y funcionen unas con otras. No, para cada escena, para cada momento, lo ideal es tener un tipo de luz, incluso con una temperatura diferente. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente la tecnología hoy en día pues, nos permite el poder tener dentro de la misma regleta la posibilidad de tener la luz natural mientras estás cocinando y por la noche bajar la luz cálida, incluso regular la intensidad y ponerlo un poquito con tonos un poco más apagados. Cambia totalmente la percepción y la disposición a una conversación. Este es un tema realmente importante, el tema que has dicho antes de la doble iluminación. Mira, yo creo que nos van a entender muy sencillo. Imagínate que tienes que cenar en casa y tienes que elegir una luz. ¿Cuál elegirías, la luz de la linterna del móvil o una vela? O sea, una vela es una cena romántica, ¿verdad? Y la luz con la linterna del móvil. Bueno, pues hay muchas personas que cuando yo llego hay algo que ha hecho mucho mal y son las tiras de LED grandes que se ponen arriba en el techo de las cocinas, ¿no? ¿Y por qué ha hecho mucho mal? Porque claro, de pronto es una luz muy blanca, una luz muy fría, que tiene mucha potencia y que con ese pensamiento de antes de no, voy a colocar buena iluminación, oye, que si algún día se me cae un frasco de cristal o se me pasa algo y quiero limpiar, quiero tener una buena luz. Y claro, cuando entras, es casi, lo has dicho bien antes, como un pequeño laboratorio. El acto de cocinar, el de estar en familia, el de poder estar reunidos alrededor de una isla, no permite que esa luz
te deje disfrutarlo igual que otra luz. Aunque alguno de los que me esté viendo dirá, anda, ¿qué va? Que yo tengo la luz blanca y estoy encantado de la vida. Seguramente sí, pero con la luz cálida está demostrado que el cuerpo reacciona de otra manera. Por eso agradezco mucho, como diseñador de cocinas, soluciones como las que incorporáis del Dual Color, una misma tira de LED que pueda variar ya no solo la intensidad, sino que también que pueda caminar desde la luz fría a la luz cálida para que en determinados momentos pueda elegir una o pueda elegir otra. Ahora se puede hacer desde el propio interruptor de la regleta, desde un mando a distancia, desde el teléfono móvil. Tenemos aplicaciones que puedes ir cambiando. Dices, oye, pues lo voy a poner en modo noche o modo romántico porque viene mi mujer o mi marido y quiero tener una conversación mucho más agradable y lo puedes cambiar sobre la marcha y adaptar, que al fin es lo que buscamos todos, ¿no? Nuestra casa o nuestro hogar a cada situación y a cada momento, ¿no? Empezamos con los focos redondos, venían debajo de los muebles, daban muy buena luz, pero yo creo que una tira de LED cambia mucho, es otro concepto. Por cierto, quería preguntarte, las tiras de LED empezaron con un cierto grosor, pero también han ido mermando en el propio grosor de la tira de LED. O sea, ahora es más pequeña, da más luz y consigue tener un espectro de color, o por lo menos de intensidad de luz, ¿verdad? Totalmente. Y luego ya hemos hilado un poquito más fino todavía, que es la última normativa que se hizo de eficiencia energética, que normalmente las tiras de LED la gente las mide por la potencia en vatios y ahora hemos conseguido incluso con menor cantidad de vatios que tengan mayor cantidad de lúmenes, es decir, mayor potencia de iluminación. Lo importante ahí es ponerse en manos de alguien que realmente conozca como tú la iluminación a fondo y que sepa aconsejar y lo que tiene que hacer en cada momento. Antes has puesto un ejemplo precioso en retail, en marcas muy conocidas, que no vamos a hablar aquí de ropa, en el sector de la moda, por ejemplo. En función del nivel, cuando es un nivel de precio más bajo, un nivel de precio medio, un nivel más alto, cambia totalmente la iluminación. ¿Por qué? Porque el que está en el nivel más bajo lo que quiere es que entres en la tienda, cojas algo y te vayas corriendo para que haya una circulación ahí tremenda. ¿Qué luz utilizan? Luz fría. Ese es el efecto que hay que buscar en una casa, que cada luz o cada iluminación se adecue al momento vital en el que tú te encuentres en tu casa. ¿En qué capítulo metemos, por ejemplo, la luz cuando abres un módulo bajo con cajones? El cajón, la gaveta de toda la vida. Esa luz que se pone por delante que ilumina el cajón, ¿esa luz cómo la consideramos? ¿Técnica o la consideramos una luz decorativa? Pues mira, está en transición. Nuestra lucha desde Cucine Hoy es que sea técnica y obligatoria, porque es fundamental. Yo creo que es donde más sentido tiene del mundo. Eso es uno de los grandes aportes de la tira LED y nos dio la posibilidad de iluminar los armarios interiores de arriba a abajo de una forma totalmente continua. Yo creo que es fundamental hoy en día, es fundamental. ¿Quién lo copió? ¿Se lo copió los de los armarios empotrados a la cocina o los de la cocina a los armarios empotrados? Pues mira, lamentablemente, y tú y yo vivimos de las cocinas, nos llevan como 10 años de ventaja, más o menos. El mueble hogar en general. Hemos recuperado, es verdad que ha habido un sprint bestial en los últimos 10 o 15 años y gracias a gente como tú, además, que hace las cocinas tan bonitas que hacéis, que hemos empezado a acercarnos, incluso en algunos casos, te diría que ahora ya casi estamos hasta por delante. Ha habido un avance tecnológico bestial. También gracias a los usuarios. Antes la cocina era la gran olvidada y ahora vosotros la integráis casi siempre en el salón. A mí me encanta ver esas cocinas totalmente integradas. Hay una luz decorativa también muy bonita que nosotros utilizamos, que es en las islas, en la parte de atrás, en la barra, que normalmente mira para el salón, porque es el final de la isla. Colocar ahí una luz, pero una vez más tiene que ser una luz que esté bien compensada. O sea, ¿no? Que no sea súper potente, que no sea blanca, que sea una luz cálida, que sea una luz suavecita. Y lo interesante quizá de una luz es que no se vea. Y dices, hombre, pero ¿y una luz no se va a ver si la luz como luz ya se ve, ¿no? Bueno, pues que pase tan desapercibida que no sea protagonista, sino que veas que hay algo que queda bonito y casi no sepas ni de dónde viene la luz. A nosotros nos gusta mucho ahí esa luz. ¿Alguna recomendación dentro del catálogo? Sí, es fundamental. Es decir, la luz siempre debe ser la luz de LED, estamos hablando, y dentro de estas tres tipologías. Otra cosa es cuando hablamos de iluminación en techo, que ahora nos estamos metiendo en ese terreno, que es posible que más adelante lo hagamos, ya lo adelanto desde aquí. Pero de las tres tipologías que estamos hablando, la luz debe ser siempre indirecta, Dani. Vosotros lo hacéis así, además, siempre lo veo en vuestras redes. Siempre debe ser indirecta. La luz no debe tener jamás protagonismo. Es decir, es algo que te debe hacer parecer que la estancia es más agradable, que el mueble es más bonito, que la encimera es más bonita, que tú puedes trabajar cómodamente sin sombras, pero que no se vea por ningún sitio. Una tira de LED es una bombilla.
Si no, además es que es incómodo. Se convierte en el ejemplo que dabas tú antes de la luz del móvil, que dices, esto no me gusta, ¿no? No consigue el efecto que busca. Oye, Dani, cambiando de tema, que llevamos mucho rato hablando de iluminación, te quería hacer una pregunta, un paréntesis. ¿Cómo ves tú, que eres una persona muy tecnológica, muy digital, este cambio que hemos hecho ahora en Cucineogi, que nuestro catálogo es digital y ya ha dejado de ser ese libraco que teníais encima de la mesa? Es una liberación, o sea, Samuel, no te lo quería decir así, Pesaba, ¿no? O sea, el catálogo es increíble porque venía muy bien repartido, pero al final era para adelante, para atrás, quien tenía el catálogo estaba en una mesa, estaba en el otro lado, hazle una foto al cliente, envíasela. Mira, el catálogo digital, o sea, eso tenía que ser todos así. Y te lo digo de corazón, porque al final los estudios de cocina andamos muy liados. Tenemos muchos clientes y muchas cosas. Necesitamos herramientas que nos ayuden a encontrar las cosas rápido y que estén actualizadas, porque qué rabia daba vender algo. Ya no hablo de vosotros en general, ¿eh? Qué rabia de vender algo y que cuando haces el pedido, ¡ay, es que está descatalogado! De la manera digital es que es imposible. Está todo con el último precio, el último color y con todo. O sea, enhorabuena porque está súper bien hecho. Muchísimas gracias, cómo me alegra que me digas eso. Y todo eso apoyado sin olvidarnos que hemos hecho un catálogo impreso, pero un catálogo de imagen solamente. Sí, sí, es como una revista, vamos a llamarlo así. De todos modos, y te digo de verdad, yo creo que os doy las gracias en nombre de todos los distribuidores, porque todo ese esfuerzo, que yo sé lo que es hacer una página web y lo que es preparar todo ese catálogo para ponérselo fácil al que te compra, no a ti mismo, que seguramente también haya mejorado la intranet, los pedidos y todo, de verdad que gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Fíjate, al hilo de todo lo que hablábamos antes del tema del mueble de hogar y de los armarios empotrados y de todo esto, claro, ellos empezaron concentrándose mucho en el interior y dejando un poco a un lado el exterior. Y la cocina se empezó concentrando mucho en el exterior. Es decir, qué tirador colocábamos, de qué color poníamos las bolas, qué tipo de frente, si venía con alguna puerta, con alguna moldura, cómo venía. Y luego cuando teníamos compuesto lo de fuera, hacía un tiempo hacia acá, empezamos a darle importancia a lo de dentro, ¿no? Decir, hombre, ¿pero qué? Tengo una cocina preciosa, pero caramba, cuando la abro me encuentro lo que tú decías, muebles muy grandes que no veo dentro o interiores que no pueden ser ya en un color blanco, en este blanco soft que teníamos como color estándar para todas las cocinas. Sí. Y ahí la iluminación, una vez más, hace el trabajo sucio de colocar un mueble normal o convencional que no sea demasiado, pero bien iluminado, cambia por completo. Totalmente de acuerdo. Nunca me había hecho esa reflexión en los armarios, en el interior de armarios. Pero sí que es verdad que el mueble de hogar lleva mucho tiempo utilizando la iluminación, y utilizándola bien, de manera indirecta. Nosotros hemos empezado, cuando digo nosotros me refiero al sector, hemos empezado tímidamente hace 15 años y ya meternos un poquito más de lleno hace 10. Y yo creo que hoy en día es un más, es decir, no encuentras ya una cocina que no esté iluminada. Otra cosa es que esté bien o esté mal, pero ya todo el mundo da por hecho que la cocina tiene que ir iluminada. El interior de los armarios es la asignatura pendiente y la iluminación decorativa. Pero fíjate que yo creo que por lo menos en nuestro caso, que ya se hace también el interior del mueble, que un día estamos diseñando y decimos, oye, ¿qué pasa si ahora le quito todos estos frentes de cocina y dejo solo el interior? ¿No? Que es lo que hemos llamado un desayunador, una zona de café, un módulo escamoteable abierto. Todo este tipo de soluciones que dices, es que es una pena, están tan bonitas por dentro, que es una lástima que el escamoteable de vez en cuando lo cierro. Entonces, ya ha habido momentos que hemos dicho, oye, ¿qué pasa si en diseño ya directamente ya viene sin puertas? Ya es una zona abierta porque es tan bonita el interior del módulo, cómo se ilumina y los espacios que se dejan, que dices, es que esto yo no lo quiero cerrar. Y la experiencia nos dice esto, ¿eh? Empezamos con los módulos escamoteables, que no digo yo que no haya que ponerlos, pero que empezamos con estos módulos y nuestros clientes nos decían, que es tan bonito, Dani, que no lo cierro nunca, porque me da pena, ¿verdad? Habían invertido en las puertas y luego lo tenían siempre abierto. Me da pena, me da pena. Entonces, todo esto también ha llevado a una evolución de hacer esas zonas abiertas dentro de las cocinas, de darle importancia al interior del mueble, porque ahora tenemos la capacidad, ahora tenemos el producto, tenemos el interior, tenemos la iluminación y sabemos cómo hacer una pieza para que quede bonita. Y además tenemos la suerte de que muchos de los proyectos se ve desde muchos puntos de la casa, ¿no? Lo que hablábamos antes de esa cocina unida al salón, pero ya no unida al salón, unida a la escalera que sube a la planta de arriba, unida a la entrada de la casa, unida al hall, siempre en conexión, o sea, como el centro puro de una vivienda o de un hogar, mejor dicho, ¿no? Y eso nos da la responsabilidad de tener que hacer ambientes bonitos. Y para hacer un ambiente bonito, hoy en día en cocina es imposible hacer un ambiente precioso sin la iluminación. O sea, es que está clarísimo. Cambia tanto un mueble cuando le pones la iluminación que es impresionante. Totalmente de acuerdo. Y cuando decías ahora lo de que, digamos, sea casi el centro de la casa, porque si lo haces abierto, es un único ambiente y está todo unido,
esa iluminación, que esto es una pregunta por lo menos que a nosotros nos hacen de manera muy recurrente. No sé si os pasa a vosotros cuando estáis haciendo un proyecto, una cocina. La gente tiene obsesión por unificar la tonalidad de todas las iluminaciones y eso es un gran error. Es un gran error porque cada una tiene una funcionalidad y debe estar hecha de una manera totalmente distinta. No sé si vosotros adecuáis esa iluminación o cómo lo hacéis, Dani. Esto, o sea, tal cual lo has descrito, pero hay que romper ese paradigma de que cada luz tiene que encenderse independientemente. O sea, hablamos al principio de la conversación. Es que es muy bonita la vitrina y cuando dé la campana me da una luz de apoyo y también quiero tener los LED. Bueno, pues no pasa nada. En ese instante, mientras cocinas, puede que cada una sea de un color, pues las enciendes todas. No pasa nada, pero no están pensadas para que estén todas encendidas. Entonces, cuando uno comprende que cada luz tiene su función y que tiene su momento, que cuando tú acabas de cenar la campana la apagas y dejas la luz de abajo o dejas la luz de las vitrinas, esto ya cambia por completo. Por eso, muy importante saber elegir bien la tonalidad y la temperatura de cada luz y de cada zona, y saber que se pueden encender y apagar independientemente. Que aquí se abre también otro mundo, porque con tanta iluminación ahora empezamos a hacernos la pregunta de ¿y desde dónde la encendemos? ¿No? Y aquí ya también es donde vosotros fabricantes empezáis a ayudarnos a encontrar soluciones. Pues mira, puedes tener un interruptor dentro del mueble, puedes tener un mando a distancia que gobiernas varias luces, puedes tener un interruptor en la vivienda como una tecla más dentro de la cocina donde puedes encender y apagar. Yo recuerdo haber hecho un vídeo de diferentes formas de encender las luces de una cocina. Me suena haberlo visto eso. Me suena haber visto ese vídeo tuyo. Y con esto uno dice, pues, ¿pero y cuál es la mejor? No hay ninguna mejor. Tienes que ver es cuál te arregla mejor a ti, ¿no? O dentro del tránsito tuyo de tu familia, ¿cuál es la que mejor te arregla? ¿Estás acostumbrado a darle en la pared? Oye, ponla en la pared otra vez. ¿Te gusta un mando porque lo tienes más escondido y no quieres botones? Fantástico. ¿Quieres un sensor de presencia que cuando pases o cuando abres? Bueno, pues también. Mira, me parece una muy buena solución, que además son accesorios súper pequeños, cuando abres la puerta de un mueble y se enciende y se apaga automáticamente. Ese efecto de que parece que esté siempre encendido, que en un casco, lo que es el interior de un mueble, en un color antracita, tú esto lo colocas arriba o abajo y es que, hombre, los que somos profesionales, según abrimos el mueble sabemos dónde estás porque lo buscas. Pero creo que el público en general abre el mueble y se ve la luz y nadie ve ni tan siquiera dónde está ese sensor. Hoy en día hay millones de soluciones. Ahí entraríamos casi incluso en la domótica ya que se pueden conectar. Nosotros tenemos soluciones que puedes conectar a través de sistemas domótica, a través de sistemas controlados por voz, Google Home, Alexa, en fin, todos los sistemas que hay ahora, ¿no? Y te permite de una forma además muy sencilla, sin preinstalación previa, el poder controlar toda la iluminación de estas tres tipologías que estamos hablando todo el rato de diversas formas. Existen sistemas incluso con sensor de apertura que luego lo puedes sacar y utilizarlo como mando a distancia y son cosas que la conexión es muy sencilla. Incluso, ya digo, sin una preinstalación previa. ¿Cuál elegirías para tu casa? Todos. Mira, te voy a dar no, porque luego cuando no estamos nosotros en casa, nadie sabe manejar. Esa es la parte mala, Y de saber cómo se encendía aquí la luz, ¿no? Y a lo mejor es simplemente hablando. Papá, Alexa, enciéndeme la luz de la cocina. ¿Cómo doy la luz de...? Ahí entras en la parte complicada, efectivamente. Pues mira, me pillas en un momento que ya hablaré contigo porque precisamente tengo que hacer la cocina de mi casa. Entonces, le estoy dando muchas vueltas a eso y al final pues creo que haré una combinación de muchos sistemas por lo que estamos diciendo todo el rato, porque no tiene nada que ver el momento. Dentro de la cocina que quiero tener unida al salón, pues va a ir un mueble bar, pues ese mueble bar, si está con puertas vitrina, a lo mejor después de una cena quiero que tenga de fondo una iluminación cálida y que acompañe a la zona de comedor y que esté muy bonito. Si lo enciendo toda la vez, está todo el día encendido un mueble bar, pues no tiene ningún sentido que esté encendido mientras estoy cocinando haciendo la cena, ¿no? Tenemos una labor muy, muy importante nosotros como fabricante de iluminación, vosotros como proyectistas, como prescriptores, tenemos una labor muy importante que es una labor didáctica. La iluminación es el gran desconocido. Yo soy un clásico, ¿eh? A mí me gusta tener un interruptorito debajo, un pequeño botoncito, o que el LED tenga esa parte que tocas, que tienes luz azul, y digo, vale, voy a encender esta iluminación. Lo que es esa iluminación de servicio, la de trabajar, y la quiero tener cerca de donde estoy. Es decir, si tengo un lineal de 3 metros de módulos altos y el fregadero en el medio, colocaré el interruptor a izquierda o a derecha. Porque quiero llegar y decir, oye, pues son las 3 de la tarde, está entrando el sol, no voy a dar la luz. Pero si en un determinado momento no quiero buscar un mando, no quiero ver un cajón, no tengo que ver dónde lo pusieron mis hijas o mi mujer en casa, porque cada uno tenemos la manía de dejarlo en un sitio. Entonces me gusta, ahí que se enciende y que se apaga. Por ejemplo, luego si tengo un grupo de vitrinas en otra zona, sí que prefiero tener un mando. Y luego, mira, hay algo que aprendí de un buen amigo que tengo, que es John Te lo busca, que es un genio. Sí, lo sigo también. También muy interesante. Haciendo reformas. John
tiene muy claro que, claro, nosotros solo estamos hablando de las cocinas, ¿no? Pero ahora imagínate en una vivienda, todos los carriles, luces, las que hay debajo de la cama, de la mesita, o sea, hay tropecientas luces, ¿no? Bueno, pues él siempre pone en sus obras, y aquí esto es un consejo que si vas a reformar tu casa o vas a hacer una modificación, estás haciendo una nueva construcción, por favor, apúntate esto, porque esto es un trucazo que te estamos dando aquí ahora mismo, y es que lo que hace es que coloca un interruptor a la salida de casa. Uno, están todas las teclas y hay uno independiente y cuando le das a ese se apagan todas las luces de toda la casa, de tal manera que tú te vas con la tranquilidad de que has apagado absolutamente todo. Porque no te has dejado nada por ahí, ¿no? Sí, sí, no es broma, ¿eh? Yo vivo en una casa que tiene varias plantas y a veces nos hemos ido fin de semana y cuando llego, pues mira, hay 6 o 7 luces del baño que han quedado 48 horas encendidas, no de un fin de semana, y me da una rabia, pero una rabia total, ¿no? Entonces él siempre pone un último interruptor que apaga. Quizá deberíamos de empezar a coger esa fórmula en el mundo de las cocinas y todos los transformadores que vayan conectados a una última línea para que tú cuando salgas de la cocina... Me parece una buena idea, tomo nota. Me parece una muy buena idea, tienes razón, porque estamos venga a hablar de iluminación, luego llegará el del baño, te dirá lo mismo, lleá el del salón, te dirá lo mismo, y dices, tengo 87 interruptores dentro de mi casa. Pero nosotros nos lo quedamos solo para la cocina, nosotros ponemos una última toma, un último clic en la cocina, un último interruptor que apaga, al menos todo. Lo de la cocina con el salón. Sí, y volviendo a lo que decías, lo de la luz de trabajo, totalmente de acuerdo contigo. La luz de trabajo, que es la luz básica, digamos, tiene que ser algo que puedas encontrar muy fácilmente, sepas dónde está o no sepas dónde está. Es decir, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. El resto de iluminaciones son las que ya puedes acompañar por la iluminación interior o con sensores de apertura, con mandos a distancia o con aplicaciones a través del móvil, pero la iluminación de trabajo debe ser muy accesible y muy fácil porque es la que utilizas todos los días. De todos modos, Samuel, claro, alguien que nos esté viendo ahora mismo puede estar abrumado con todas las soluciones que hay y decir, bueno, venga, ok, yo tengo que mirar la cocina este mes o el siguiente, pero claro, es que habéis hablado de mucho. Centremos un poco. ¿Qué es lo primero que debería de fijarse en el proyecto de iluminación de su siguiente cocina? Mira, lo más importante que transmitimos con todo esto es que la capacidad de venta de regletas de iluminación está al alcance de cualquiera y cualquiera puede ir a una tienda de bricolaje y comprar regletas y montárselo por sí mismo. Pero lo importante de esto es que haya una coordinación como la que vosotros hacéis, que haya alguien que realmente prescriba y proyecte y sepa de iluminación. Hay que dejarse aconsejar en esto, hay que dejarse aconsejar. Nosotros siempre decimos que somos prescriptores de iluminación, no vendemos iluminación, somos prescriptores. De hecho, traemos periódicamente a todos los comerciales que tenemos en la empresa aquí, les damos una formación muy exhaustiva, tenemos comerciales distribuidos por toda España, realmente ayudando a todos nuestros puntos de venta a prescribir esta iluminación. La iluminación de trabajo es fundamental, es decir, si en algo estamos haciendo una cocina, yo mañana tengo que hacer mi cocina y digo, oye, ¿qué iluminación tengo que montar? Fundamental la iluminación de trabajo, es decir, la que va iluminando la zona de trabajo, la encimera, es un laboratorio, es un taller, ¿no? Esa es imprescindible. La segunda tipología que citábamos antes, iluminación interior de mueble, yo no prescindiría de ella. Esas dos para mí son fundamentales. Y la iluminación ambiente o iluminación decorativa, oye, ya puede ser una opcional. Vas sobra y quieres hacer la cocina esa tan preciosas que sacas tú en redes y que hacéis vosotros, hay que montarla también. Pero las dos primeras son fundamentales. Y en realidad puede que nos estén viendo compañeros del sector, profesionales, y dicen, yo quiero, ¿no?, hacer un proyecto de iluminación. A mí me encantaría comprender cómo interpretar todo esto que nos ofrece el mercado, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, yo creo que muchas veces no hace falta aprender todo, ¿no? Simplemente hay que saber a quién preguntarle y que te eche una mano. Claro, la cocina, tú lo sabes mejor que yo, es un mundo muy complejo, intervienen muchísimas cosas, intervienen todos los oficios, interviene mueble, es decir, interviene madera, intervienen materiales porcelánicos, tecnología, electrodomésticos. Es imposible que vosotros los profesionales dominéis el 100% de todas esas soluciones. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudaros, aconsejaros. Suena algo como muy al alcance de pocos y para nada en absoluto. Es decir, cuesta prácticamente lo mismo que una regleta hecha, pero cuando haces un proyecto a medida, pues queda totalmente distinto, ¿no? Me pone muy nervioso ver la tira de LED. Y claro, como hay que cortar donde venía el simbolito de la tijera, luego quedó un trocito así de difusor sin luz. Y se queda ahí oscuro, ¿no? Esto va de regalo. Es un tema que me inquieta. Sí. Me sorprendió mucho en la visita que hice ver cómo manualmente, pieza por pieza, tira por tira, se hacía, se medía, se cortaba, se soldaba, se preparaba y se empaquetaba para enviar unidad por unidad con cada pedido. Realmente
una de las claves de un buen proyecto de iluminación, como bien decías, es hacerlo a medida, pero fíjate, yo creo que ya no es hacerlo a medida, es encontrar quién te lo hace a medida. Eso es lo que hay poco, esa es la lucha que tenemos, el poder argumentar eso y realmente es lo que marca la diferencia, hacer un proyecto de iluminación a medida. Tenemos soluciones específicas para cada cosa. Yo lo que invitaría a todos los profesionales del sector es que se pongan en contacto con nosotros y se dejen asesorar y acompañar en los proyectos de iluminación, que desde fuera a veces parecen un mundo y tampoco es tan complejo. Hay algo de lo que no te he preguntado y que sí que me llama mucho la atención aquí en el showroom, es el panel de iluminación, Espectacular. el panel que viene en la parte de atrás. Cómo vestir de verdad un mueble grande por dentro con ese panel. El panel es una pieza que ahora te preguntaré cuáles son las medidas, si más o menos me puedes indicar, que bien aplicado, eso sí que cambia por completo un mueble. Totalmente, es espectacular. Hay muchas soluciones a la hora de iluminar la cocina por la parte de abajo, ¿no? Los hemos hablado hoy de muchas de ellas. Pero también hay muchos acabados y muchos colores. Yo no sé, en el perfil, el propio perfil, ¿se puede elegir de diferentes colores? Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, tenemos muchos acabados, fundamentalmente aluminio, negro y blanco. Luego varía si es una iluminación de superficie o va integrada. ¿Tú cómo lo sueles montar, Dani? A mí me gusta más se puede integrada. Si se puede integrada. Bueno, pues por aquí de que a la hora de limpiar siempre es más cómodo pasar la bayeta. Pero si mañana tuviera un mueble de cocina que no tuviera la posibilidad de integrarla, desde luego que no me importaría nada colocarla de superficie, pero con tal de tener la iluminación. Cambian de color y el difusor, ¿hay diferentes difusores? Sí, también. Por eso te decía lo de superficie o integrada. Porque en superficie sí queda visto, pero cuando va integrada realmente lo que estás viendo es el difusor. También se puede cambiar de color. No se debe alterar demasiado porque te afecta a la iluminación, pero transparente, incluso en antracita, ahora que está muy de moda el armazón antracita, queda espectacular. Claro, es que fíjate en un armazón antracita, que tú le metes de repente un perfil en blanco. Mira, ¿sabes lo que hablo yo mucho, Samuel? Que seguro que esto te lo puedes imaginar. Hablo de que es un punto importante también el color del interior del mueble, porque hacemos muchas islas, muchas penínsulas, y tú cuando estás en la barra o cuando estás en un sofá como este y estás viendo tu cocina ahí a lo lejos, tú estás viendo la parte de abajo del mueble. Si estás viendo la parte de abajo del mueble, también estás viendo la iluminación, que parece que cuando diseñas la cocina, como está ahí debajo, no la vas a ver, pero hay desde muchos puntos que la ves. Pues eso, un mueble antracita con un perfil en blanco, eso queda mal, tremendo, ¿no? Eso mal, quedaría muy tremendo. Mal, muy mal. Estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, la iluminación integrada, que cuando puedes la haces integrada y puedes jugar con el color del difusor. Pero hay veces que, oye, no todos los fabricantes aportan este tipo de soluciones y ahí por eso nosotros siempre tenemos la opción de dar iluminación integrada o iluminación de superficie donde tiene más protagonismo el color. Fíjate, en el interior del mueble, que hay varias maneras de iluminarlo, claro, si tu fabricante no te da la iluminación, ya la tira cortada en el lateral para que tú la puedas integrar, es mucho más difícil, no hay tanta variedad como para el exterior. Pero sin embargo tenéis una pieza que a mí me gusta mucho, yo lo digo en casi todos los programas que hago, bueno, en todos los que hago que la tiene lo digo y en los que no también la digo, y es la iluminación en la parte de atrás del estante. Es decir, tú abres el mueble, está el estante y queda atrás, por lo tanto la luz baña hacia arriba y hacia abajo. A mí esa creo que es la iluminación interior que más me gusta. Sí, el efecto que produce es muy elegante, sube de categoría el mueble. O sea que si nos está viendo algún compañero del sector y dice, ¿por qué mi fabricante no me envía esto? Que se puede comprar. Llámanos. Claro. Llámanos. Es que hay veces que yo lo comprendo, ¿no? Hay mucho contenido en las redes, todos nos nutrimos muchísimo de las revistas y de todo. Y dices, porque yo empecé montando kit, ¿vale? Yo era electricista y acabé en las cocinas y de ahí el cocinólogo. Eso es una historia que hay que hablar de ella también. El doctor de las cocinas y tal, ¿no? Y empecé montando kit, luego con un fabricante local y luego con otro fabricante, ¿no? Un poco más grande. Pero en esa evolución no había, o por lo menos yo no conocía tantas soluciones como las que hay ahora. Ahora puedes incluso elaborar tú tus propios muebles, seguir con el kit o con algo muy sencillo, pero a la hora de equipar la cocina hay opción de comprar un montón de equipamiento como el que estamos hablando. Totalmente, o sea, no siempre tienes que depender de tu fabricante. Hay fabricantes que te pueden dar todas las soluciones hechas, aunque luego también hay que aplicarlas correctamente. Pero cuando esa situación no es así o no tienes el fabricante que ya te da el problema resuelto, tenemos múltiples soluciones para resolver toda la iluminación de la cocina, incluso, ya digo, sin ningún tipo de mecanización en el mueble. Oye, nos estamos dejando, hemos hablado mucho de la iluminación de trabajo y la iluminación interior de mueble, la iluminación decorativa, y a mí me encantaría saber cómo la resuelves. Mira, la iluminación decorativa es ese nexo, yo lo entiendo así, entre la cocina
y el salón. Yo no sé por qué, pero yo ya no salgo de mi salón cocina, ¿no? De ese estado que hemos inventado para poder iluminar. En esa transición es donde para mí cobra más importancia la iluminación. Esa vitrina que colocas ya exenta de la cocina, que está en la frontera entre la cocina y el salón, ese pequeño aparador que utilizas de desayunador, esa zona de café que compones, ese punto, ese es el que de verdad tienes que discurrir cómo iluminarlo perfectamente, porque quizá sea el que quede por la noche solamente iluminado, ni la cocina ni el salón. O sea que para mí lo veo como el nexo entre la cocina y el salón. ¿Y ahí te decantas más por luz cálida o luz natural? Bueno, mira, yo no si es pregunta trampa, ¿eh? Si tuviera que elegir una única temperatura, madre mía lo que voy a decir ahora, ¿eh? Si tuviera que elegir una única temperatura, me quedaría con 3200. Creo que es como lo más parecido a la luz natural, pero tirando a cálida. Si no puedo elegir 3200, me quedo con 3000. Y si solo tengo que elegir una iluminación, para que me entiendan en el idioma en español de toda la vida de Dios, pues una luz más cálida y no tan fría. Yo tiro a cálido. A mí me llama el verano, me llama el atardecer, la puesta de sol. El momento romántico, pero que no se te olvide que tenemos dual color. Esa es la perfección. No hay que elegir. Esa es la perfección. Esa es la perfección. No hay que elegir. Se puede elegir, aquí me tiro la pregunta, ¿eh? ¿Se puede elegir el dual color también en la parte de atrás de los estantes? Sí, también. También. Eso sí. Incluso antes has citado una cosa muy interesante, que era el panel que tenemos en la parte trasera de los muebles, que lo podemos hacer a medida. Incluso ahí también se puede elegir y se puede controlar. Fíjate, esa zona, supongamos que tienes ese cierto espacio, o lo que yo te digo, ¿no? Ese trozo de pared que queda entre el salón y la cocina, me estoy imaginando, no sé si llamarle una zona de bar, porque igual me paso, pero sí una zona donde tienes la bebida, donde puedes tener las copas chulas, colocas ese panel iluminado, ese panel retroiluminado. Espectacular. Me llama mucho la atención. Cuéntame, por favor, otra vez, ¿cómo es el panel ese que consigue que la luz no se vea? ¿Por qué no se ve el LED por detrás? Pues mira, la gente, hasta que realmente no ves cómo es el proceso de fabricación, es muy difícil entenderlo, porque en realidad son 4 tiras de LED que van en todo el perímetro. Sacas por detrás, supongo, la cometida de luz. Y un agujero para el cable y ya está. ¿Lleva transformador? Lleva transformador. Hay un tema con los transformadores, también. Yo lo que veo como diseñador, como cocinista, como cocinólogo, es que la iluminación está muy guay, pero hay veces que se nos juntan un montón de transformadores, tenemos que buscarnos mucho la vida. Hay veces que los transformadores nos dan guerra, Samuel. Es cierto, no te voy a decir que no. Lo que pasa es que antes luchábamos con que los transformadores iban solo en la cocina. Hoy en día toda la iluminación, antes has citado a tu amigo John, que hace unas iluminaciones espectaculares y todo está hecho con LED. Entonces algún sitio hay que encontrar a los transformadores. Fíjate, creo que forma más parte de la previsión, o sea, tener lo que decías, el plan ya armado antes de empezar. Porque yo, por ejemplo, en la tienda, en el estudio, como tengo ese veje de antiguo electricista, odio las cajas de luz por todos los lados, ¿no? En mi casa, en la tienda, en todos los sitios. Entonces dejé unas trampillas en el techo grandes que solo se ve el recortito pequeñito y allí dentro están todos los transformadores ordenados, numerados y preparados. Hay una buena, ¿Cómo lo escondéis vosotros? Hay una buena noticia. ¿Casi siempre en la torre de la campana? ¿O hacéis algún registro o cómo hacéis? Claro, buena pregunta porque en cada proyecto ya te voy a decir dos o tres sitios clave, ¿no? Pero te iba a decir que tenemos suerte porque ahora sí que se ha cambiado de hace unos años por aquí el concepto de la cocina, ¿no? Y ahora la gente viene, te diría, hasta muy pronto. Mira, venía a ver la cocina y oye, pero ¿cuándo es? No, es que están empezando a hacer la casa, ¿no? Queda 1 año y medio, 2 años. Bueno, no pasa nada, prefiero que sea demasiado pronto a que sea demasiado tarde, ¿no? Cuando es demasiado pronto, podemos hacer algo similar a lo que te decía del estudio, poner una zona en la despensa, en la lavandería, quizá en un cuarto de al lado, un cuarto anexo, dejar allí todas las líneas y colocar los transformadores. Si esta opción no existe, que es lo que me preguntabas, normalmente intentamos dejarlo en un sitio registrado, sobre todo en la parte de arriba del mueble, que esté ventilado, que esté lo más fresco posible, que haya algo de tiro de corriente. Y cuando no nos quedan más narices, pues inventamos. Pues normalmente, mira, te voy a decir algo, en la torre de horno y micro, el micro siempre ocupa un poco menos, pues en esos laterales se puede colocar, aunque le da un poco de calor el horno, bueno, haremos que no hemos visto nada. Tienes ahí un espacio, ¿no? Pero es que lo hemos solucionado, que muchas veces este es el tema. Por suerte, y aquí me lo dirás tú mejor, los transformadores cada vez son capaces de agrupar más metros de LED. Sí, lo que quiere decir que hacen falta menos transformadores para la misma luz que hace unos cuantos años. Y esto es bueno. Correcto. Y volvemos un poco a la conversación que teníamos antes, que ahora incluso con menos vatios podemos producir más iluminación, eso permite transformadores más pequeños. La situación óptima es la que hemos estado hablando. Luego también hay soluciones, si el mueble no va techo, tenemos incluso unas piezas que pueden albergar los transformadores para que vayan encima del mueble alto
que incluso se pueden hasta retroiluminar. Vienen con un perfil de LED, entonces te ilumina por la parte de arriba y se complementa toda esa iluminación ambiente que decíamos. ¿Cuántas personas hay en Cucine hoy solo dedicadas a la iluminación, a fabricar a medida la iluminación? Fabricar iluminación vamos rotando según la temporada del año, pero un mínimo de 7 y hasta 10 personas haciendo regletas todos los días tenemos ahí, solamente haciendo regletas, fabricando a medida iluminación. Yo los he visto trabajar y es hipnótico, porque es un trabajo minucioso, pequeño. Un trabajo de relojero, ¿verdad? Tenéis unas máquinas que cortan los metales, que hacen... ¿Cómo es esa historia? Sí, nosotros cortamos todos los perfiles de aluminio, por eso lo podemos hacer a 45 grados, esquina interior, esquina exterior. Las conexiones las retractilamos después para que sea totalmente Está aislado. Una habilidad en el tiempo y aislado totalmente de esa humedad posible que pueda haber en una cocina, además. Y la máquina de metal, que yo la vi, hace también los orificios para luego anclar, ¿no? Hace los orificios. Hace cada cosita. Eso sobre todo lo hacemos, que eso es un trabajo que llama mucho la atención, que hacemos sobre todo en las regletas de superficie, las que vendemos más a distribuidores, porque incluso hace los orificios avellanados para que el tornillo se quede enrasado. A los bordes chinos. Eso te gustó, ¿eh? Eso sí. Eso te gustó. Me llamó la atención esa parte de la fábrica, del almacén, porque hay que ser curioso, constante y se prueba todo además antes de salir para ver que funciona y que está en sus sitios. Eso me gustó bastante. Antes te hice una pregunta y yo creo que no la terminamos de cerrar del todo. Cuéntame sobre todo cómo resuelves la iluminación decorativa. Pues la iluminación decorativa, te decía, tiene que ser una iluminación que pase desapercibida, tiene que ser una iluminación que, como bien dice la palabra, sea decorativa, que decore, que no llame la atención. Tiene que ser una iluminación cálida y tiene que estar en el punto correcto y exacto. Y de esa sí que no se puede abusar. Así como la iluminación que te ayuda, la iluminación que te asiste, toda la que pongas está toda bien. En el desayunador de bajo luz, bien. En la zona de cocción, bien. En la zona del fregadero, bien también. Tengo otro mueble 3, bien también. En el interior, bien también. Esa, toda la que pongas nunca está de más. Sin embargo, la decorativa, ahí sí que hay un límite. Y me refiero, módulo desayunador, pues no le puedo poner luz por el zócalo, luz en los estantes, luz hacia el techo y luz en los laterales. Totalmente. Ahí no vale poner todas las luces. ¿Eres partidario de iluminar los zócalos o no? No, yo ya no. Si lo toca hacer, lo hago, pero ya no. Pero esto viene de los tiempos vividos, ¿no? De que uno se cansa de las cosas. Y yo creo que ahora me gusta más poner esa pequeña luz, como decíamos hace un rato, en la parte de atrás del saliente, de la barra de una cocina. Me gusta colocarlo dentro de un mueble. Me gusta darle esas pinceladas, esos puntos exactos. Pero creo que es demasiada luz debajo. No sé por qué. Estamos de acuerdo los dos. Tiene que ser algo más discreto, yo creo, también. Sí. Ahora, si hay que poner luz en el zócalo, pues para allá que vamos. Le hemos dado un repaso prácticamente a toda la iluminación de la cocina, pero pregunta... ¿Qué pregunta? Pregunta concreta. Voy a mirar mi cocina ya. Dame en resumen los 3 puntos donde sí o sí tengo que prestar máxima atención en la iluminación. Venga, voy para allá. Y sabes que me cuestan las preguntas concretas a mí. Iluminación de trabajo. Hay que iluminar correctamente la encimera. Más que hablarte de un modelo, te voy a dar 3 tips fundamentales que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Que la iluminación sea indirecta, que esté hecha a medida del proyecto de tu cocina y que sea dual color. Deja que mate, que ya no hay más. Vale, la 1 se ha empezado fuerte, la 2. Iluminación interior de mueble. Haces unas cocinas espectaculares llenas de cajones y gavetas, eso hay que abrirlo y salvar ese efecto cueva que yo llamo con el antracita, tiene que estar iluminado. Tienes una regleta que la enviamos exacta a la medida de cada módulo, con el sensor de apertura incorporado, solamente hay que conectar el cable y está funcionando. Abres el cajón y se enciende. Vamos subiendo el nivel, ¿eh? La 3, no sé si preguntártela. La 3. Venga, la 3. La 3 es la que yo voy a poner en mi casa por todas partes, que es la iluminación indirecta dentro de los muebles vitrina o estantes decorativos abiertos. Le da una elegancia a la cocina que la sube de nivel totalmente. La que me gusta a mí, que viene en la parte de atrás del estante, correcto, ¿no? Que la hay para madera o cristal y sin ningún tipo de trabajo para montarla. Vale, 3 puntos vitales, fáciles de controlar y ahí puedes entender que tu cocina va a estar bien iluminada. Vale. Dame una cuarta de regalo, pórtate bien, échame una mano. Ostras, que has dicho casi todo, es que has dicho lo mejor. Ya sé. Si yo tuviera que elegir una que no fuera ninguna de las 3 tuyas, sin duda, elegiría el panel retroiluminado. Sabía. Porque me fascina el panel. Sabía que ibas a decir eso, estás encaprichado totalmente con eso. Es una maravilla, aparte que se puede hacer a medidas descomunales y queda espectacular. Sí, yo creo que viste Estamos mucho. De acuerdo ahí. Viste mucho. Oye,
increíble, ¿eh? Todo lo que hemos hablado de iluminación. Yo me quedo a gusto. ¿Tú te has quedado a gusto? Me encanta esta conversación. ¿Sí? Hemos aprendido un montón, compartido ideas y yo creo que habrá servido de mucho. Qué guay. Dejamos abajo en la descripción un montón de enlaces porque hemos hablado de productos. Igual no sabes, vete clicando, vete descubriendo, vete navegando, que seguro que hay un montón de soluciones. Obviamente tienes el contacto de Cucine Oggi para que puedas mandarle un mail, preguntarte, oye, tengo duda de esto. Los comerciales pasan por La Bañeza, están al lado Pasan por todas partes. Pasan por todas partes. Bueno, pues te haces la todas. Consulta y allí los tienes. Yo, Samuel, darte las gracias por invitarme. Gracias a ti, ha sido un placer. Un placer.